Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Si algo disfruto de este archivo sonoro, de nuestro catálogo de episodios, es advertir cómo las historias aquí leídas en voz alta no permanecen aisladas, dialogan entre sí, se buscan, se complementan. Un mismo pasaje de nuestra historia nacional reaparece bajo nuevas luces, los personajes no cambian necesariamente, sino que ganan espesor. La historia, más que una suma de versiones enfrentadas, es un tejido que se enriquece con cada mirada. ¿A qué voy con todo esto? En nuestra serie México Viejo, que pueden escuchar en los episodios 33 y 35 de este podcast, el historiador Luis González Obregón nos habla del Marqués de Branciforte, virrey de la Nueva España, una autoridad malquerida, rapaz, codiciosa y servil con los poderosos. Hoy, en el texto que aquí nos ocupa, dedicado a la estatua ecuestre conocida como El Caballito, reaparece ese virrey. No para contradecir lo dicho por González Obregón, sino para ampliarlo. Vuelve como figura mano larga, es decir, corrupto. El personaje es el mismo, el encuadre histórico se ensancha. Así trabaja la historiografía. No siempre desmiente, muchas veces profundiza. Hoy se dará lectura en voz alta a fragmentos de El Caballito, texto de Eduardo Matos Moctezuma, publicado en la hermosa y accesible colección Opúsculos de El Colegio Nacional, una serie de libros de diseño cuidado y vocación clara por acercar el conocimiento a un público amplio. Vale la pena buscarlos y sumarlos a su biblioteca personal. Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo fundamental de nuestro tiempo, es una de las voces más importantes de las ciencias sociales y las humanidades en México. Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2007, Premio Princesa de Asturias en 2022, reconocido en 2025 por el Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales con el prestigioso premio al descubrimiento de campo. Su nombre está ligado de manera indeleble al proyecto Templo Mayor. En El Caballito, material al que daré lectura en voz alta en este episodio, Matos reconstruye la historia de la célebre estatua ecuestre de Carlos IV, el origen del proyecto, sus motivaciones políticas y simbólicas, los personajes involucrados en su realización y los múltiples avatares que ha enfrentado. Quienes viven en Ciudad de México reconocen la estatua de inmediato. Es punto de referencia, presencia cotidiana, memoria de bronce que acompaña al tránsito urbano. Este episodio quedará inscrito en nuestro archivo temático Ciudad y Espacio Público. Si desean profundizar en estos temas, los invito a visitar historiografiamexicana.com y recorrer esa sección donde encontrarán lecturas dedicadas a la Alameda, a la estatua de Miguel Alemán en Ciudad Universitaria, al Ángel de la Independencia o a las torres y cúpulas que engalanaban la Ciudad de México en el siglo XIX. No hay que olvidar que las ciudades, sus monumentos y sus calles, sus edificios, sus espacios todos, son también parte de nuestra historia. Vamos a la lectura en voz alta, fragmentos del texto El Caballito, escrito por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. No olviden visitar nuestro sitio, historiografiamexicana.com. Desde ahí pueden sumarse como mecenas de este proyecto independiente dedicado a la divulgación de la historia de México. Todo lo que aquí escuchan es posible gracias al apoyo de nuestros seguidores. Visítenos también en nuestra renovada cuenta de Instagram,
@h_mexicana. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. La estatua ecuestre que representa la figura de Carlos IV, quien gobernó España desde 1788 hasta 1808, es una obra maestra que deja ver el ingenio del arquitecto y escultor Manuel Tolsá. Nacido en Valencia, España, a Tolsá se deben edificios de gran belleza que son ejemplo de las dotes sobresalientes que poseía. Tal es el caso, entre ellos, el famoso Palacio de Minería en la calle de Tacuba y otros más. Sin embargo, dentro de su producción escultórica, destaca de manera relevante la famosa escultura El Caballito, que, como dijimos, muestra al rey español vestido a la romana, con corona de laureles en la cabeza, pieza inspirada en la famosa estatua del emperador Marco Aurelio en los museos capitolinos. Resulta que el citado monarca español no era hombre destinado a grandes empresas, y al parecer no deseaba inclusive ser rey. Gustaba de arreglar relojes y de otras cosas, pero no tenía empeños mayores para dirigir los destinos del imperio español, a diferencia de su padre Carlos III, que había alcanzado gran renombre, y a él se debieron las llamadas reformas borbónicas, que marcaron nuevos principios al comercio, la administración y otros órdenes de gobierno. A diferencia de la Piedra del Sol, el Caballito va a iniciar sus trotes desde el Zócalo de la Ciudad de México, en donde estuvo colocada desde 1803, viendo hacia el Palacio Virreinal y rodeada por una glorieta de forma oval que tenía 38 metros en su eje mayor por 32 en el menor. Obra cuyo autor fue el arquitecto Antonio Velázquez, según los datos que nos proporciona don Antonio García Cubas, en su célebre obra El libro de mis recuerdos. También señala que la glorieta contaba con 4 puertas de hierro que, al destruirse la glorieta, fueron colocadas en los ángulos de la Alameda, para finalmente ir a parar al bosque de Chapultepec en 1868, para de ahí desaparecer en forma definitiva. Quizá algún día aparezcan engalanando la casa de algún político. Mientras tanto, ¿qué sucedió con el Caballito? Antes de continuar, creo indispensable referirme a algunos antecedentes de la manera en que se concibió la idea de llevar a cabo la monumental obra. Todo comenzó con la muerte de Carlos III y la toma de posesión de su hijo Carlos IV. Estos acontecimientos llevaron a don Ignacio de Castera, maestro mayor de obras de la Ciudad de México, y al teniente corregidor don Bernardo Bonavía, a proponer al entonces virrey, segundo conde de Revillagigedo, hacer 2 estatuas en honor de ambos gobernantes para ser colocadas en las esquinas de la Catedral Metropolitana. Por falta de fondos, solo se pudo hacer la del segundo de ellos. Al fin y al cabo, el otro ya estaba muerto, y se elaboró en madera por un indígena de Tlatelolco, Santiago Sandoval, y se colocó en la esquina de Moneda y Seminario. Para entonces, el mando virreinal había caído en manos de don Miguel de la Grúa Talamanca, marqués de Branciforte, quien al parecer tenía la mano larga y cometió algunos actos de corrupción que llegaron hasta el Palacio del Rey, lo que condujo al virrey, para congraciarse con su majestad, a proponerle hacer una estatua en su honor. Nos cuenta Manuel Rivera Cambas de la carta que el virrey envía a su majestad, proponiéndole lo de la estatua, y que dice así: el amor de estos súbditos es tan grande que si tuvieran la dicha de disfrutar la presencia efectiva de la real persona,
sería necesario poner límites al júbilo de sus corazones para que no llegue al extremo de demencia o idolatría. La propuesta fue aceptada el 5 de marzo de 1796 y se designó a don Manuel Tolsá como escultor y a Juan Antonio González Velázquez, director de la Real Academia de San Carlos, para que realizara la base y otros decorados para la estatua ecuestre. Como se continuaba sin tener fondos, se llevaron a efecto corridas de toros y se lograron reunir hasta 50,000 pesos, cifra suficiente para pagar los gastos que la obra requería. Pero las dificultades siguieron sucediéndose. Piratas ingleses robaron el galeón en que se traían materiales indispensables para el vaciado de la pieza, como la calamina, lo que trajo como consecuencia la tardanza correspondiente. Ante esta situación, se puso la primera piedra de la obra el 18 de julio de 1796, con grandes solemnidades por parte del mandatario local. La obra siguió adelante, y en el pedestal que soportaría al jumento, se puso en el interior de una cajita de cristal, que a su vez se encerraba dentro de una caja de plomo, la guía de forasteros en Madrid. El 9 de diciembre de ese año se develó una estatua provisional de madera y estuco, recubierta de hojas de oro, y la celebración de tan destacado evento duró 3 días, y el virrey y la virreina arrojaron al público 3,000 monedas de plata y bronce. ¿De qué tamaño debió ser la atropelía del marqués que lo llevaba a estos apuros y despilfarros? Aunque esto de inaugurar obras sin acabar no nos es de suyo desconocido en nuestros días. Finalmente, la pieza de bronce se colocó en el lugar de la Plaza Mayor, el 9 de diciembre de 1803, cuando ya era virrey don José de Iturrigaray. Pero sigamos con la historia. La escultura se envió en 1822, a raíz de la independencia nacional, al patio de la Real y Pontificia Universidad de México, ya que la figura representaba a la monarquía española recién vencida, lo que habla muy bien de las nuevas autoridades insurgentes que, pese a lo anterior, prefirieron no destruirla, en virtud de tratarse de una obra de arte, y se designó como lugar de destino el recinto universitario, que por entonces era el sitio donde se concentraban diversos monumentos de la antigüedad. El caballito engalanando el patio del recinto, hasta que en 1852 se decidió trasladar a este último al inicio del Paseo de Bucareli, actualmente Avenida Bucareli, en donde se pudo ver durante más de un siglo, pues era el lugar de cruce de calles importantes en lo que más tarde sería el Paseo de la Reforma y Avenida Juárez. De allí, como sabemos, se envió a la Plaza Tolsá, frente al Palacio de Minería, en la calle de Tacuba, obra también del insigne Tolsá, lo que ocurrió en mayo de 1979 y en donde permanece hasta el presente. El traslado del museo al que aluden los versos que más adelante podrán leerse se refieren a la Real y Pontificia Universidad, ubicada en lo que hoy es la Suprema Corte de Justicia, en el ángulo sureste del Zócalo. El traslado duró 15 días hasta su nuevo destino, en el Paseo de Bucareli. Adiós, querido museo. Adiós, universidad. Ya me voy para el paseo a llorar mi soledad, pues desterrado me veo. Se llegó el fatal momento que mis estudios cesaran y que de aquí me expulsaran, aunque sin pronunciamiento. A mí y a mi pobre jumento nos destierran según veo. Se les cumplió su deseo. A todos mis enemigos, adiós todos mis amigos, adiós querido museo.
Para terminar con el tema, quiero reproducir las palabras que menciona don Antonio García Cubas. No permita Dios que se profane la obra del insigne Tolsá, ni que lleguemos a lamentar la desaparición de otra debida al artífice Rangel. No sé qué fue de la obra del artífice Rangel, pero en cuanto a El Caballito, estas palabras no fueron escuchadas. Y fue así como en pleno siglo XXI, aquella pieza escultórica que respetaron los insurgentes al triunfo de las fuerzas de las Tres Garantías, fue vulnerada años más tarde por la burocracia encarnada dentro del entonces gobierno de la Ciudad de México, siendo jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Los daños fueron varios y generalizados a toda la pieza por el ácido que se le aplicó con el fin de quitarle la pátina y hacerla lucir más, según se dijo por aquel entonces. Finalmente, este acto de vandalismo gubernamental tuvo sus repercusiones. Al paso del tiempo, los responsables fueron removidos de sus cargos y, pese a todo, el caballito sigue trotando. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.